Página 1 de 420. Serie Siglo XXI, Historia Universal. El Imperio Chino, por Herbert Franke y Rolf Trauzetel, 1978. 0.1. Prefacio. Este volumen tiene una prehistoria. Originariamente se le asignó a Etienne Balaz, 1906-1963, decisión muy feliz la de los editores, pues se le brindaba a Balaz la ocasión de expresar por vez primera sus ideas respecto a la historia de China mediante una exposición amplia y coherente. Tal libro estaba llamado a ser no cabe duda una obra maestra. Pero el trabajo no traspasó el umbral de los preparativos iniciales, interrumpidos por la prematura muerte de Balaz, el 29 de noviembre de 1963. Algunos colegas franceses, y con ellos los editores, se dirigieron entonces a mí. Aun cuando, convencido de haber encontrado en el Dr. Rolf Trauzetel un valioso colaborador dotado de las mejores cualidades, me mostré dispuesto a redactar el libro, he de manifestar que, en el mejor de los casos, nuestros esfuerzos quedarán muy por debajo de cuanto hubiera podido esperarse de Etienne Balaz. Me decidió finalmente a ello la gratitud muy personal que guardo hacia el desaparecido maestro, gratitud que comparten todos cuantos tuvieron el privilegio de conocerle. Recuerdo con especial melancolía las muchas conversaciones cordiales en las que él comunicaba pródigamente su saber y sus puntos de vista la última vez, en el verano de 1963, con ocasión de su visita a Múnich. En Etienne Balaz se aunaban la más sólida erudición y un espíritu profundamente humanista. Tanto en su vida como en sus trabajos, que se han convertido en clásicos y que evidencian su calidad de maestro de la sinología europea, desconfió siempre de las lisas fórmulas ideológicas, tras las cuales se suelen ocultar una mera política de poder y unos intereses determinados. Esta actitud aguzó su sentido y le permitió percibir los rasgos autoritarios de la sociedad china, que se traslucen en la fraseología convencional de las fuentes, y a la vez explica su capacidad para comprender a los grandes inconformistas e innovadores de la historia china. Si bien otros autores han hecho suyos estos principios básicos, no han sabido formularlos, sin embargo, con la nítida y vigorosa evidencia que caracterizó al maestro. Por todo lo expuesto, era forzoso que el presente volumen conservara intacto, al menos, el plan esbozado por Balaz en cuanto a la articulación de los materiales, marco que solo él hubiera sido capaz de poblar adecuadamente con la plena captación de los fenómenos y de las fuerzas históricas. La gratitud que los autores deben a Etienne Balaz se encuentra su expresión en el hecho de que este volumen esté dedicado a la memoria del amigo y maestro desaparecido. Herbert Franke. 0.2. Introducción. China desempeñó en dos épocas históricas distintas un papel no desdeñable en cuanto a la formación de la conciencia histórica en Europa. La primera época, la gran recepción de China, coincide con la adopción de la imagen idealizada del Imperio del Centro, que tuvo por intermediarios a los jesuitas y coincidió cronológicamente, al ocurrir en el siglo XVIII, con el desarrollo general de la Ilustración, y en especial dentro de ella, de la historia universal. La segunda época hay que situarla a comienzos del siglo XX, cuando Oswald Spengler, al despojar a la historia de China de todo exotismo, la sitúa en el horizonte de las personas cultas, adjudicándole por primera vez una calidad equivalente a la historia europeo-americana. La concepción spengleriana sirvió de base teórica para abandonar las posiciones de la Ilustración. Paradójicamente, el racionalismo de la Ilustración y la teoría, más bien mítica, de los ciclos culturales llevaban, en un punto particular, al mismo resultado, a saber, a representarse la historia china como estática. Con todo, las propias fuentes históricas chinas son responsables de esta imagen de una China eterna, en cuanto que aparece como baluarte del tradicionalismo. La conciencia histórica, en sentido específico, no se extendía en China a los documentos. Una vez que la historia había tomado su forma ortodoxa, moral y políticamente útil,
los documentos primarios ya no interesaban. Estos eran ante todo los diarios de las actividades del emperador, Chi Chu con diéresis Chu, redactados por funcionarios designados al efecto, y los informes diarios, Ili, que posteriormente se conservaban en el archivo del Estado y de los cuales surgían finalmente las historias oficiales de las dinastías, así como también los compendios documentales, Siru, de un soberano. Al margen de las inscripciones tempranas de oráculos en hueso y en bronce, algunas inscripciones en piedra y ciertos hallazgos de textos de Tu Huang, los primeros documentos conservados datan a partir de comienzos de la dinastía Qing. TV escribe. Y sin documentos, sin evidencias, solo hay amañamiento y tergiversación de la historia. Incluso, habiendo documentos, los interesados manipulan y tuercen a la información que se le presentan al público. Franke escribe. Así pues, las investigaciones históricas únicamente pueden basarse en material de segunda o de tercera mano, aunque la literatura histórica, tendenciosamente seleccionada, se cita con bastante fidelidad. ¿Hacia dónde va la tendencia? La conveniencia en los relatos. La ciencia diplomática, que, por ejemplo, desempeña un papel importante en lo que se refiere a la Edad Media europea y al mundo islámico, en el caso de China falla por completo. Esta indiferencia por las fuentes se observa, por lo demás, también en lo referente al fomento del arte en China. Lo antiguo no se conserva simplemente por el hecho de serlo. La posibilidad de que la historiografía china se desprendiera de su función y objetivos claramente conservadores, se desvaneció finalmente en virtud de su institucionalización, por la que los anales oficiales se tornaron prácticamente sacrosantos. Durante la primera mitad del siglo VII se creó una organización que seguramente en este sentido sea única. Aunque la posición de los historiadores titulares era, en principio, independiente, realmente los emperadores no tenían derecho a inspeccionar los Chi-Chu con diéresis Chu. De hecho, la historiografía estaba dirigida generalmente por un ministro y a veces incluso por el canciller, y sus miembros eran funcionarios de carrera que, en consecuencia, estaban sometidos a las relaciones autoritario-jerárquicas generales, que en este caso repercutían de modo muy directo como autocontrol de la colectividad, por lo que la opinión dominante tenía que imponerse fatalmente. Los llamados anales privados, es decir, aquellos que no se escribían por encargo, presentan en esencia el mismo espíritu, pues en su mayoría estaban escritos por funcionarios pensionados. Es sorprendente el hecho de que ya en la fase primitiva de este desarrollo nos encontremos con un prominente representante de la crítica histórica, Liu Chiki, 661-721, que había sufrido personalmente las fuertes limitaciones impuestas por la nueva organización, y que formulaba sus dudas al respecto en una carta en la que expresaba que la responsabilidad de cada historiador quedaba anulada por la colectividad y por su situación de dependencia con respecto a sus superiores, anulando así toda controversia. También critica el hecho de que la sección de historiografía se encuentre situada en el área de los palacios imperiales, puesto que de esta forma no puede garantizarse realmente el secreto. Liu fue, sin embargo, una excepción, y nadie le siguió en sus planteamientos. La burocratización de la historiografía tuvo consecuencias de alcance aún mayor, pues el material histórico se repartía y elaboraba de manera igualmente administrativa. El único progreso logrado en este campo fue que, dentro de la historia de una misma dinastía, los anales y las biografías guardaban una cierta relación, si bien este método ya había sido puesto en práctica por Suma Qian, año 145 aproximadamente al 90 a.C., y Panku, 32-92 d.C. Por regla general, las fuentes históricas están redactadas en un estilo cancilleresco, árido y aburrido, carente de valor literario. Si alguna vez resultan estéticamente atractivas y vivas, se sospecha de su fidelidad histórica, como es el caso de muchas biografías del Shiki de Suma Qian.
Por el contrario, las biografías contenidas en las historias de las dinastías Tang y Sung no son sino simples notas necrológicas compendiadas, en las que se hace especial hincapié en la carrera del personaje como funcionario. Este conformismo encontró su forma de expresión adecuada en el lenguaje culto clásico, que a partir de los siglos III y IV de nuestra era ya se diferenciaba del lenguaje vulgar, pese a lo cual siguió empleándose con exclusividad en la literatura histórica hasta el siglo XX. Por este motivo resultaba imposible que la prosa narrativa influyera de algún modo en la historiografía, pues las novelas y los cuentos se escribían, por regla general, en el lenguaje vulgar, y además se consideraban géneros literarios inferiores que no gozaban de aceptación social. La escritura ideográfica china favoreció una característica de la lengua culta, a saber, su capacidad para aludir y citar de la forma más concisa posible. Esto provocó una regresión permanente al pasado y contribuyó en gran medida a la tipificación de las normas éticas. Con el fin de proporcionar al lector no muy avezado en chino clásico una idea aproximada de este efecto específico, intentemos una comparación. La relación existente entre la literatura histórica china y su tema es semejante a la que media entre una encíclica social del Papa y la realidad social que en ella se formula. Así pues, no solo el oportuno silencio es explícitamente uno de los principios de la historiografía china, que nos desfigura la realidad, sino su propia esencia. El adoctrinamiento confuciano de que eran objeto los historiadores les hacía adoptar ante cualquier aspecto el punto de vista de la clase superior. De ahí la poca información que tenemos sobre las clases inferiores. Ni siquiera en los casos judiciales registrados en obras Corno el Yuan Tien Chang interviene directamente el pueblo una sola vez. Compárese, por ejemplo, con los protocolos judiciales de la Europa medieval, gráficamente presentados en el Oxford Book of English Talk. Una formulación ingeniosa afirma que para los confucianos la verdad histórica tenía poca importancia, la verdad ética, mucha. Pese a ello, las investigaciones modernas han logrado demostrar que la historia de China transcurrió con pleno dinamismo, si bien su desarrollo presentaba un pulso lento, sin sufrir transformaciones ni renacimientos decisivos. La cultura, en su conjunto, con su carácter afirmativo, resultó ser un mecanismo que contrarrestaba las transformaciones. Además, puesto que los poderes tanto temporal como religioso estaban fundidos en una sola persona, el individuo no podía gozar de ninguna de las posibilidades que Europa conoció gracias al dualismo entre nobleza y clero. Resulta, por tanto, muy congruente la estima en que se tenía en China a la vejez y a su sabiduría. Las experiencias adquirían valor solamente cuando no sufrían modificaciones decisivas a lo largo de varias generaciones. Así, si un chino de la época Han hubiera renacido durante la dinastía Tang, el mundo circundante no le hubiera resultado apenas extraño. No resulta fácil distinguir las diferentes épocas en el estilo de la arquitectura, la escultura y la pintura. También en las formas externas son lentos los cambios. Tanto el mobiliario como las vestimentas experimentaron menos variaciones que en Occidente. Con todo, son evidentes los puntos en común con el desarrollo occidental. La sociedad china, tanto objetivamente como en su propia conciencia, es una sociedad de clases que se vio igualmente conmovida como las naciones y pueblos de Occidente por conflictos y luchas de clases. También puede comprobarse en todos y cada uno de los periodos históricos una movilidad social. Y aunque los chinos no concibieron mitos sobre el origen del mundo ni conceptos sobre el fin del mismo, como aquellos que conocieron en la doctrina budista del Kalpa, su concepción del tiempo fue siempre fundamentalmente lineal. Ya en el siglo II a.C., y probablemente antes aún, la especulación filosófica había desarrollado una serie de teorías con relación a una sucesión evolutiva de los distintos niveles culturales para los chinos. Los míticos emperadores primitivos, y muy especialmente Confucio, eran ante todo personalidades históricas. TV escribe, ¿y por qué son míticos los emperadores primitivos? Por la pobreza de fuentes.
Franke escribe, la historia de China no se nos presenta en ninguno de sus aspectos decisivos como específicamente oriental, si es que semejante determinación conceptual ha tenido en alguna ocasión algún valor cognoscitivo. Esto no significa, sin embargo, que no presente ninguno de sus rasgos peculiares. Así, las tensiones entre individuo y colectividad dentro de la clase superior aparecen extraordinariamente marcadas por la presión de la autoridad paternalista, y el individuo intenta emular unos arquetipos que son incomparablemente más conscientes y dominantes que en otras culturas. La alta valoración del grupo, y de la sociedad en general, frente a la del individuo quizá esté relacionada con el hecho de que la riqueza no tuviera cabida en la filosofía social china. TV escribe, un chino está más comprometido con su grupo que un mexicano. Franke escribe, el actual puritanismo comunista aparece así en perfecta armonía con la tradición. TV escribe, cuando los individuos se comprometen con el grupo, es simple adoptar ideas de comunismo, de bien común. Franke escribe, en consecuencia, las instituciones revistieron una enorme importancia. El reverso de esta situación lo constituía la inseguridad relativamente grande en el destino del individuo y de los pequeños grupos sociales, tal y como se manifiesta en el exterminio de individuos, de familias, de comunidades rurales e incluso de la población de ciudades enteras. TV escribe, cuando hay ese terror del exterminio, es natural que los individuos sean más colaboradores, con tendencia a la solidaridad. Franke escribe, en China no existía ningún elemento que cumpliese un papel análogo al del derecho romano. Al derecho no se le reconocía una esfera superior a la de las instituciones ni a la del emperador. Los juristas no constituían una clase como en Europa, donde, desde los tiempos del absolutismo, jugaron un papel importante en el proceso de formación del Estado moderno. A ello se debe el que China no creara nunca ninguna verdadera teoría sobre el Estado. La idea del Tianxia, aquello que está bajo el cielo, no fue nunca seriamente formulada, puesto que en ella se manifestaban tanto el poder terrenal como el sagrado. El budismo, cuya ideología del Chakrabarti no ofrece ninguna compensación suficiente, tampoco conoce un reino de Dios como utopía ultraterrena. TV escribe, Chakrabartin, en sánscrito Chakrabartin, en pali Cakkavatin, es un término indio antiguamente utilizado para referirse a un gobernante universal ideal que gobierna ética y benévolamente sobre el mundo entero. Franke escribe, por el contrario, bajo los Sui y los Tang el budismo fue utilizado por la autoridad para sus propios fines. La creación de un Estado en el sentido moderno, por así decirlo, se remonta en el caso de China al siglo X, es decir, a finales de la dinastía Tang y en el periodo siguiente. A partir del advenimiento de los Sung, 960, la unidad de China no volvió a cuestionarse. En el siglo XIII la absolutización del poder imperial había concluido en lo esencial. Posteriormente, también contribuyeron al fortalecimiento de la autocracia las dominaciones de pueblos extranjeros, como por ejemplo los mongoles y los manchús. Pese a ello, en los niveles inferiores se mantuvieron las estructuras de la administración local, en menoscabo de la integración a nivel nacional. Seguían manteniéndose a la cabeza las élites locales, incluso cuando, en el siglo XIX, el Estado entró en un proceso de descomposición incontenible. Aún entonces, cuando los funcionarios intentaron restringir el absolutismo monárquico, tampoco supieron formular nuevas concepciones sobre el Estado. Aceptaremos la periodización de la historia china tal y como nos llega, es decir, basada en el esquema Antigüedad-Edad Media-Edad Moderna, tan solo como medio auxiliar de clasificación, para de este modo poder establecer relaciones cronológicas. El interés por la periodización se debe, lamentablemente, a empeños dogmáticos, y la mayoría de las veces los problemas resultantes resultan ser problemas aparentes, es decir, hipóstasis de sus conceptos. Página 5.